El movimiento woke, como vamos a ver en un momentito, pues hace su inicio la palabra en el siglo pasado, pero como movimiento se vuelve fuerte en el presente siglo. Dijimos en la semana anterior que la teología es el estudio de Dios y dentro del término teología pues hay varios conceptos como una que se llama teología bíblica, teología propia y aquí estábamos viendo lo que era la teología contemporánea, en donde se afirma que en la última generación se le ha puesto mucha atención al posmodernismo y su relación con la teología. En el estudio anterior dijimos que el posmodernismo, pues ya era después del modernismo, y en el modernismo se le dio mucho énfasis a la razón, a que todo conocimiento pudiera ser probado y demostrado, y es donde se manejó mucho el método científico, en el modernismo y también en lo que es la edad contemporánea. Pero el posmodernismo entró con una modalidad interesante, ¿verdad? Donde ya no era tanto de que me lo tengas que me lo tengas que demostrar científicamente, sino eso es un asunto de qué es lo que yo interpreto de la realidad, cómo me siento, cómo lo percibo y cómo dentro de una comunidad percibimos algo y entonces la comunidad define lo que va a ser verdadero. Claro, ese tipo de pensamiento es un pensamiento que no tiene solidez, porque lo que hoy es, mañana no es. Pero veamos un pasaje. Romanos 12:2. Dice Pablo, no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Precisamente, yo les decía, ¿por qué vamos a estudiar estos temas? Sí, son contemporáneos, pero tal vez no estamos muy familiarizados con ellos. Quizás se han dado mucho más fuerte que en Guatemala, en otros países, por ejemplo, Estados Unidos o quizás Europa. Sin embargo, como ven lo que dice este pasaje, no se conformen a este mundo. Vamos a ver lo que opinan unos autores desglosándolo. El pastor MacArthur dice, el mandato afable, o sea, amable, pero firme de Pablo es que no permitamos que seamos conformados a este siglo, entiéndase, mundo. No debemos, aquí me corrigió mal la computadora, no debemos adquirir la forma de una persona del mundo por ninguna razón. Eso es lo que quiere decir, no se conformen a este mundo. Otro autor, J.B. Phillips, dice, no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a la fuerza en su propio molde. Luego vuelve a afirmar MacArthur, no debemos seguir el patrón o dejar que se nos imponga el patrón establecido por el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Nunca debemos convertirnos en víctimas del mundo. No debemos permitir que seamos modelados conforme al tiempo maligno en que vivimos el presente. A continuación es lo que yo afirmo. La corriente secular que ha estado invadiendo y conquistando el mundo ha vendido la idea de que ellos están del lado correcto de la historia y nosotros los cristianos somos los que estamos del lado equivocado. ¿Y por qué dicen que estamos del lado equivocado? Por nuestras convicciones cristo-bibliocéntricas, ¿ya? Entonces, como cristianos mantenemos esas convicciones, ellos nos dicen que lo que nosotros creemos está errado. Los que están bien son ellos y los que están mal somos nosotros. ¿Y saben cuál es el cuco o clavo o problema? Que ha llegado a tal punto ese tipo de presión que a veces pareciera que les hemos creído. Y aquí vamos a ver otro pasaje, pero quiero recordarles algo. Yo no sé, aquí tenemos varias edades representadas, pero fíjense, ha habido momentos en que ya uno no puede hacer en ciertos grupos, pues ya sea familiares, de trabajo o académicos, donde uno ya no puede hacer algún comentario cristiano porque de inmediato le caen encima, ¿verdad? Casi que te están diciendo, cállate, de eso aquí no se puede hablar.
Vamos a ver más adelante que a eso se le llama la cultura de la cancelación. O sea, cuando ese grupo no está de acuerdo con algo, sencillamente te callan y si es posible te sacan del lugar. Y eso nos ha pasado aquí, incluso en las familias, digamos, eh, gente como yo, de pronto hablando con un hijo de 40 años y yo les digo, y no es caso con mis hijos, pues ellos sí están caminando bien, pero he tenido amigos que sus familias, digamos, un viejón dice, por ahí pasó el otro día un mamplor. Esa palabra antes se utilizaba para hablar de un homosexual. Entonces vienen los hijos y reprenden al papá porque le dicen que eso ya no se debe mencionar, que eso es despectivo, racista y callan al viejito, ¿verdad? Solo por ponerles un ejemplo, cómo ha sido esta cultura secular que viene y quiere imponer lo que ellos piensan sobre lo que ha sido nuestro pensamiento tradicional cristiano. Por esa razón, es importante que conozcamos qué es lo que está pasando en el mundo. Primera de Pedro 3:15. Por eso debemos familiarizarnos, digo yo, con las distintas corrientes de la cultura secular progresista porque así como expresó Pedro en esta cita, más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Pedro dice, ustedes tienen que estar siempre listos. Si alguien les pide razón de lo que ustedes creen, ustedes deben de estar listos para contestar. Pero dice, háganlo con mansedumbre y reverencia. No es para agarrarse a golpes, que sepan dar una respuesta sustentada de lo que un creyente cree. Bueno, haciendo esta semi-introducción, vamos a ver entonces algunos términos para llegar al término de esta ideología woke. Racismo. El racismo es la creencia que sostiene la superioridad de un grupo étnico sobre los demás, lo que conduce a la discriminación o persecución social. Eso es lo que define el diccionario de la lengua española. Ve donde yo le puse una flecha, porque dice que habla de la superioridad de un grupo étnico. Ya no están hablando de raza. Y les voy a explicar por qué ya no se usa mucho ese término, aunque racismo se deriva de la palabra raza. Note esta llamada que tengo aquí de José Marín González, sociólogo y antropólogo. Dice, las razas no existen, ni biológicamente ni científicamente. Los hombres, por su origen común, pertenecen al mismo repertorio genético. Las variaciones que podemos constatar no son el resultado de genes diferentes. O sea, cuando ustedes ven un caucásico, un negro, un chino, un mestizo de aquí para allá, dice, no es que sean distintas razas, son sencillamente variaciones dentro de una sola raza. Dice, si de raza se tratara, hay una sola raza, la humana. Entonces, vamos a ampliar ahorita más. Que quede claro que hoy día usted ya no puede hablar de que hay distintas razas porque raza solo hay una. ¿Cuál es? La raza humana. Entonces, cuando usted habla de un blanco, de un amarillo o de un negro, no son distintas razas, son distintos grupos étnicos. Y por eso se habla de etnias. Una sola raza expresada en distintos grupos étnicos. Como dije, aunque racismo viene de raza, algunos de los antropólogos argumentan que la especie humana está compuesta por una única raza dividida en diferentes etnias que a su vez se dividen en pueblos. ¿Qué es un grupo étnico? Es un grupo de personas que comparten una cultura similar, creencias, valores y comportamientos, idioma, religión, antepasados y otras características que a menudo pasan de una generación a la siguiente. Esta definición la tomé del Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, que dentro de lo que trabajan tienen esto. Les voy a poner un ejemplo. Con esto, entonces un grupo étnico se distingue por idioma, religión, antepasadas y otras características.
Yo hice mi EPS en 1981 aproximadamente en Nahualá. Nahualá era un grupo étnico muy definido. Ellos hablaban quiché, pese a que pertenecían a Sololá, pero en la puntita de Sololá que colinda con Quiché, que eran Nahualá, ellos hablaban quiché. Tenían un quiché propio de ellos, han vivido ahí por mucho tiempo y, por ejemplo, ese grupo étnico, apenas a unos 10 kilómetros, estaba otra comunidad que se llamaba el Noviero, cerquita, pero era otro grupo étnico. Y unos kilómetros más, llegando al lago, ahí hablaban Sutuil y era otro grupo étnico. Solo para que quede claro, todos una sola raza, la raza humana, pero hay distintos grupos étnicos. Ok, hay discriminación, por supuesto. De un grupo étnico a otro puede haber discriminación. En Nahualá, por ejemplo, todo el que no era en Nahualá era considerado extranjero. Por ejemplo, a mí me decían Amús, era la palabra que decía Amús. Amús era uno que no era de Nahualá, pero yo que era ladino, digamos, era Amús. Y si llegaba uno del idioma sutuil ahí, también le decían Amús, porque eran diferencias de grupos étnicos. Bueno, entremos entonces al término woke. Nos preguntamos, ¿será ideología o es cultura? Un par de definiciones. Ideología es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época o de un movimiento cultural, religioso o político. Con esta definición, ser woke puede ser una ideología. Y cultura dice conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época o grupo social. Pues eventualmente se empieza a desarrollar también una cultura woke, pero todavía no hemos visto qué es esto, ¿verdad? Bueno, woke, la palabra woke quiere decir despierto, es en inglés, por supuesto, ¿verdad? De la palabra wake, esta expresión woke es despierto, es un término que se origina en Estados Unidos y que originalmente se utilizaba o inicialmente se utilizaba para referirse a quienes se mantenían alerta frente al racismo. Se utilizó inicialmente dentro de la comunidad negra. Anotan algunos historiadores que el primero que escribió de este término fue este señor William Melvin Kelly en un artículo en 1962. Para ese momento en Estados Unidos estaba John F. Kennedy y en Guatemala tal vez solo Billy sabe quién era presidente en esa época, ¿verdad? Que era Miguel Idígoras Fuentes, 1962, ¿verdad? Entonces por ahí aparece el artículo y como le puso If you are woke, you dig it, quiere decir si estás despierto, lo entiendes, y usó ese término de la jerga o de la manera como hablaban los negros. Bueno, pasa el tiempo y entonces el movimiento woke se asocia o incorpora al movimiento BLM, que no es marca de carro, es Black Lives Matter, quiere decir las vidas negras interesan, son importantes. Este movimiento de Black Lives Matter empieza en el 2013 cuando hay un niño que es muerto por un policía en Florida, una noticia de CNN en español. El patojo tenía 17 años, iba por un vecindario y se supone que un policía, un guardián, lo vio y alegó que había sido por defensa propia y se mató al patojito. Y el policía, al rato, después de un juicio publicitado, quedó libre. Y empezó a surgir un sentimiento de la comunidad negra de que había mayor violencia hacia la comunidad negra de parte de los policías. Esto se viene a acentuar ya por el año 2020 con este fulano que tenía, bueno, era una joyita también, no crean que era una hermanita de la caridad, ¿va? Tenía un historial delictivo enorme y en uno de esos actos delictivos lo agarra la policía y viene uno de los policías para sujetarlo, le puso la rodilla en el cuello, ¿verdad? Y resulta que se le murió ahí a la par de la patrulla de asfixia.
Y se armó un relajal. Esto pasó allá en Minneapolis, en Minnesota. Yo no sé si usted ve qué tanto ve las noticias, pero se armó un relajal, que hubo un levantamiento ahí, rompiendo vitrinas y todo, y de ahí se inicia esa actitud hacia los policías que hablaban de quitarle fondos a la policía porque los policías eran malos, ¿verdad? Ok, espero no confundirlos. El movimiento woke, por ahí se le pega el BLM y empiezan a caminar juntos, ¿me explico? Y se vuelve a ver una cultura que está protestando contra todo tipo, ya sea de discriminación, de racismo, de tratamiento desigual, y más gente se empieza a incorporar y empiezan a alegar contra el sistema. El movimiento BLM bajó un poquito porque resulta que los líderes que estaban haciendo más bulla, ahí le encontraron, como pongo aquí en Buen Chapín, en todos lados se cuecen habas. Resulta que por ahí encuentran que los líderes del Black Lives Matter se habían comprado una mansión de $6 millones en Los Ángeles, con la plata que la gente había estado donando para que el movimiento surgiera. Y eso le dio un golpe a esa parte del Black Lives Matter, no que no funcione, pero bajó un poco su nivel porque uno de sus líderes reconoció que habían actuado mal. Ok, sigamos con el movimiento woke. El movimiento woke, aunque trabajó un poquito con este movimiento ahí de contra la policía y por la violencia para la comunidad negra, posteriormente llegó a abarcar una conciencia de otras cuestiones, como les dije, de la desigualdad social. Entonces ya no solo era un problema con los negros, sino también con los latinos o otro tipo de comunidad de extranjeros en Estados Unidos, ¿verdad? Y se metieron también a hacer campaña con los temas de género y orientación sexual. La semana anterior, si usted se recuerda, vimos la definición de sexo, ¿verdad? Que era algo biológico que se establecía desde la misma concepción, ¿verdad? Y también vimos que en el lenguaje moderno hablan de género desde el punto de vista de que la persona decide qué es lo que es o cómo se siente, aunque biológicamente no corresponde. En pocas palabras, si un hombre dice que se siente mujer, o lo que le llaman transexual, ¿verdad? O sea, el cuate tiene un cuerpo de hombre, pero él dice que él es mujer por dentro, atrapada en un cuerpo de hombre, o viceversa, si fuera una mujer que se siente hombre. Bueno, el movimiento woke también abraza a este tipo de movimientos de ideología de género, le llaman. Desde finales de la década de 2010 se ha utilizado el término woke para definir a los movimientos políticos progresistas o de izquierda. Y estos grupos van a tener políticas relacionadas con la comunidad LGBT. Se recordarán, LGBT viene de lesbiana, gay u hombre homosexual, bisexualismo y transexualismo. Y ahora la palabra la escriben LGBT más, porque hay una variedad, ahora han llegado a identificar arriba de 30 variedades diferentes de percepción de género. Entonces el movimiento woke también está dentro de esta, bueno, a una sombría abarcando también a toda esta ideología de género. Como dice aquí, incluye las personas negras y las mujeres. La cultura woke es una ideología reciente que critica un sistema que al parecer de los woke le otorga una serie de privilegios, o sea, el sistema le otorga una serie de privilegios a las personas por el mero hecho de ser blancas. O sea que ahí hay un problema, ¿verdad? O sea, que ¿quiénes son los malos? Los blancos. Y los buenos, pues todos los demás. Y dice que esta comunidad blanca discrimina también a otras minorías raciales. Ahora, ustedes dirán, mira, Rolando, pero eso está lejos de aquí donde nosotros vivimos. Todo lo que pasa por allá se viene para acá. Les pongo un ejemplo de la influencia de todo este tipo de mentalidad. Eh, Le dijeron al rey de España que se viniera a disculpar a México por la invasión de España a América, ¿verdad? Por cierto que el rey de España no hizo caso.
Luego han habido otros líderes que se han ido a disculpar por lo que hicieron sus antepasados y ha habido ahí momentos públicos de disculparse, pero usualmente han sido los blancos, ¿verdad? Disculpándose con todos los demás por el poder que ha adquirido esta ideología woke. Eh, lo que ha hecho mi tatarabuelo, de alguna manera, yo qué culpa tengo de lo que hizo mi tatarabuelo, todo el mundo ni lo conocí, ¿verdad? Y voy a ir a pedir disculpas por un señor que ni conocí, pero esa es la influencia que ha tenido este movimiento woke. Ahora, el otro lado de la moneda. Dentro de los mismos woke, ellos se llaman woke, pero resulta que dentro de otro modelo de pensamiento, la palabra woke se ha utilizado también de una manera semidespectiva. En el 2020 dice sectores conservadores y ultraconservadores de derecha y extrema derecha, y hoy no vamos a hablar de eso, pero hay extrema izquierda y hay izquierda, y no sé si todos manejan eso, pero se habla que la derecha de varios países occidentales usaron el término woke de manera despectiva para denominar a los movimientos e ideologías progresistas o de izquierda. Si usted ya se fijó, decir progresista es decir de izquierda. Nuestro presidente actual, no sé si todos los que están aquí saben cómo se llama, ¿verdad? Pero se llama Bernardo Arévalo. Nuestro presidente actual diríamos que está dentro del marco progresista, de izquierda, ¿verdad? De ese medio viene. Ese era el miedo que tenían muchos cuando quedó de presidente, ¿verdad? Porque tenían miedo de que viniera a meter la cultura woke, precisamente. Ahora, por cierto, ahí me han contado por ahí que en el sistema educativo están metiendo cierta literatura que va encaminada con este tipo de pensamiento. Bueno, los de derecha les dicen woke a los de izquierda porque los perciben como rabiosos, entusiastas, agresivos, agitadores, susceptibles o poco sinceros, y oiga bien, y por su tendencia a la censura de opiniones discrepantes mediante la llamada cultura de la cancelación. Ok, el grupo de izquierda, como ahora, o progresista, como ellos consideran que son el lado correcto de la historia, lo que ellos consideran que es verdad, eso es verdad. Y lo que diga otro, no, ahí no estamos de acuerdo. Pero han subido tanto en algunos lugares que tienen mucho poder, incluso con los medios de comunicación. Y aquí les voy a poner un par de ejemplos de esto de la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación en inglés, cancel culture, es un neologismo que designa un cierto fenómeno extendido de retirar, oiga, de retirar el apoyo, ya sea moral, financiero, digital e incluso social, a aquellas personas u organizaciones que se consideran inadmisibles. Esto como consecuencia de que estas personas hicieron comentarios o acciones que sin saber si es cierto o no, sencillamente las perciben que no están de acuerdo con su lado de la historia, que están transgrediendo lo que se espera que sea una cultura acorde a lo progresista, ¿verdad? Y entonces, dice ahí, tienen una acción de cancelarlos desde el punto de vista moral, financiero, digital o social. Si estoy hablando muy chino, al final vamos a aclarar. Les voy a poner un par de ejemplos y ya estamos terminando. ¿Ustedes saben quién escribió los libros de Harry Potter? Se llama J.K. Rowling, es una señora. Esta señora pertenece a la cultura progresista, secularista, de izquierda. J.K. Rowling va con el movimiento LGBT y no le he preguntado, pero incluso diría con el tema del aborto, estaría a favor de que la mujer tome decisiones y que pueda abortar. Pero se le ocurrió a J.K. Rowling expresar su desacuerdo con que hombres transgénero participen en deportes de mujeres. ¿Ya? Espero que estemos al tanto de eso. En Estados Unidos, en los últimos 2 años, entró un fulano como de mi tamaño que dijo que era mujer, entró al equipo de natación y paró ganándose el primer lugar de las competencias de natación. Todas las patojas estaban enojadísimas, ¿verdad? Porque un cuate grandote y todo, que había sido nadador como hombre y tenía el puesto 26, entra de mujer y se gana eso.
Entonces J.K. Rowling dijo que no, hombre, que las mujeres deben de competir con mujeres y que no. Siendo ella del lado progre, la cultura de la cancelación le hicieron un bullying, ¿verdad? Así que, como ella se atrevió a dar esa opinión contraria, porque la cultura woke está apoyando el movimiento trans, y viene ella y dice que las mujeres con mujeres y hombres con hombres ya no les gustó, aunque ella acepta a las lesbianas, a los gays y todo, pero habló de un elemento, el trans. Entonces, a esta señora ya le dijeron, avisaron mucha, ya no compren las novelas de Harry Potter, ya no alquilen o bajen streaming las películas, y ya la empezaron a cancelar. Ese es ese concepto, ¿verdad? Casi como de alejar de la vida pública. ¿Por qué? Porque se atrevió a decir algo que no va con lo que nosotros hemos estado que así fuera. Mire al final, dice, recibió fuertes críticas por su postura abierta sobre las mujeres trans, que muchos, incluidos portavoces LGBT, la han considerado ella, ahora es transfóbica, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo. El último es un señor que es conocido como ateo, es uno de los ateos más renombrados a nivel mundial, es británico también, que se llama Richard Dawkins. Este señor es biólogo. Entonces resulta que con el tema de lo trans, él, junto con otro fulano, dice, la realidad biológica objetiva es que el sexo se determina en la concepción y luego se observa al nacer. Y este J.K. Rowling se atrevió a decir, biológicamente solo hay o sos hombre o sos mujer. Puchiga, eso fue un pecado mortal para la comunidad woke, me explico. Y entonces procedieron a aplicarle esa cancelación que se llama, ¿verdad? Vuelen lo de redes, hablen mal de él, y llegó a tal punto que había recibido un premio por ser un ateo destacado, ¿verdad? La Asociación Humanista Estadounidense le revocó el máximo honor de Humanista del Año porque hizo este tipo de comentarios. O sea, él era de la misma banda, ¿va? Y lo pararon cancelando porque se atrevió. Ahora, ya se imagina a un creyente. Nosotros nos metemos ahí en ese, en ese diálogo y cual pirañas nos van a despedazar, ¿verdad? Pero esa es esa cultura que mantienen ellos. En pocas palabras, se comen hasta entre ellos mismos. Bueno, aquí no estamos viendo a fondo, obviamente, todo lo que implica la cultura woke, pero ahora les voy a contar algo. Parte de esa insistencia de los grupos progresistas de izquierda, por eso fue que perdió el Partido Demócrata en Estados Unidos. Se centraron tanto en estar apoyando todo esto de LGBT, el aborto y todo, que la gente se hastió de ellas y paró votando por Trump, ¿verdad? Porque les pareció que tenía una manera más coherente, pero tienen un poder enorme. Las principales periódicos como el New York Times, el Washington Post, las emisoras de televisión CBS, ABC, NBC, CNN, todas son de tendencia progre de izquierda y promueven todo esto. Hasta mismo Disney andaba en ese rollo, parece que ya está cambiando un poquito, eso lo haremos más adelante. Por eso las películas de Disney estaban ya promoviendo todo lo LGBT trans, ¿verdad? Uno ahora tiene que estar cuidando a los niños porque le aparecen dos mujeres besándose, ¿verdad? Dos hombres que son novios, hasta ahí andaba metido todo esto. Entonces, si usted me decía, que eso solo hay en Estados Unidos, en Europa, sí, pero las películas, usted aquí tiene Disney Plus, tiene Netflix, tiene lo que usted quiera, y ahí está metido todo esto. Bueno, para recordar, no se conformen a este mundo, no dejemos que ellos vayan a predominar sobre nuestras convicciones, sino que transformémonos por la renovación de nuestro entendimiento de tal manera que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y como dijo Pedro, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor
y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y referencia. Continuaremos caminando un poco más en esta temática, pero esto será hasta la próxima oportunidad. Así que de momento llegamos hasta acá.